Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar otra vez de otra adaptación de otro juego de rol para quinta edición. Entonces ya la mayor parte de la gente ya habrá abandonado este vídeo en cuanto haya visto de que volvemos a hablar otra vez de adaptaciones. Parece ser que últimamente no se habla de otra cosa, a pesar de que están a punto de salir una nueva versión de Dungeons and Dragons. Estamos viendo adaptaciones de muchas... Bueno, en realidad esta adaptación que os voy a presentar no es nueva. Estamos viendo adaptaciones de otros juegos a quinta edición, teniendo en cuenta de que está a punto de salir otra edición. Hay gente que podría decir que este no tiene demasiado objetivo. Lo que pasa es que las adaptaciones de quinta edición que he pedido últimamente prácticamente son un poco agnósticas porque realmente como que hacen cambios de clases y hacen cambios de razas, realmente es como si tuvieras un juego nuevo. Lo que pasa es que el set de reglas básico, lo que sería mecánica básica, prácticamente es otra que a mí me resulta un poquito más familiar, con lo cual para mí es bastante bienvenida. Y en este caso vamos a hablar de las ruinas de Symbaroum, que como podéis ver tiene un arte bastante impresionante. Realmente es una versión para quinta edición de otro juego que había salido aquí de la mano de no solo rol, a pesar de que originalmente viene desde Fria Ligan, que es Symbaroum. ¿Qué es Symbaroum? ¿Cuál es la ambientación de Symbaroum? La ambientación de Symbaroum es una ambientación grimdark. Es una ambientación en la cual no es buenos contra malos. Casi todo el mundo tiene una motivación bastante más mundana. Muchas veces las motivaciones tienen que ver con el deseo, el rencor, la esperanza, la desesperación. Es un mundo en el cual, además, todo es muy crepuscular. Todo es muy crepuscular. A pesar de que hay criaturas mágicas, magia y ese tipo de cosas, se siente como bastante más realista, principalmente por este tipo de temas. Ya que no tiene una motivación ideológica. Bueno, hay gente con motivaciones ideológicas porque hay fanáticos y ese tipo de cosas, pero no es la motivación propiamente dicha. Hay motivaciones de riqueza, pero las motivaciones de riqueza no se va a los miles de millones de monedas de oro, por ejemplo. La magia es bastante más corruptora, por ejemplo. Y la ambientación básica, que ya la había presentado en Symbaroum, es esta, la del bosque de Davokar, que es una región en la cual hay unos pueblos bárbaros y unas razas antiguas, como los elfos, los goblins, los trolls, por ejemplo. Y aparte de estos bárbaros, un pueblo invasor llamado los Ambrianos, que han empezado a invadir todo lo que serían las regiones del sur y han establecido su propio pueblo. Estos vienen emigrados de una guerra devastadora contra una fuerza de muertos vivientes y se han establecido en esa zona. El bosque de Avocar, que como podéis ver prácticamente cubre casi todo el mapa, no es un bosque normal, sino que es un bosque donde parece ser que antiguamente había habido otra especie de imperio, el imperio de Simbar, que tiene toda una serie de ruinas abandonadas y muchas de ellas corruptas con magia bastante antigua. Entonces, las partidas normales de Symbaroum normalmente suelen ser de saquear ese tipo de... o explorar, mejor dicho. Ese tipo de ruinas y encontrarte con lo que pueda haber en ellas, pero no son todo el tipo de aventuras que pueden haber, porque también hay aventuras de intriga, porque evidentemente todos esos varones emigrados han estado desplazando a otros pueblos. Los propios nobles tienen conflictos entre sí, al igual que los pueblos bárbaros, y hay otro tipo de cosas y otras fuerzas que están en pugna. Con lo cual ya podéis ver que es una ambientación que está bastante chula. Este manual, que es el que vamos a tratar principalmente, porque no vamos a tratar los tres porque por tiempo y además porque son bastante... Es prácticamente como hablar de un libro entero. Un libro entero, cada uno de ellos tiene su propia intríngulis, y este es un poco el más interesante, lo que sería la guía del jugador. No es un sistema completo, evidentemente, porque vais a necesitar el Dungeons and Dragons para poder jugar. No tiene el sistema de combate, no toda la creación de personaje, a pesar de que hay bastantes modificaciones de sistema que además nos van a permitir apreciar si es algo que os guste o no. Y vamos a hablar del elefante de la habitación. ¿Por qué me he comprado la quinta edición? La quinta edición de este juego. A pesar de tener el Symbaroum original. El Symbaroum original utiliza un sistema, una mecánica, que está basada en el dado de 20, pero a la inversa. En lugar de tirar hacia arriba, se tira hacia abajo y se tira por debajo de las características que tú tengas.
Esto mecánicamente llega un momento en que ya jugando me pareció un poco raro y ya incluso las primeras partidas que jugué, francamente me daba la sensación de que para lo que estaba jugando, el tipo de partidas que estaba jugando, casi me parecía mejor jugar partidas de Dungeons and Dragons de nivel bajo que el Simbarum en sí. A pesar de que quizás por tónica en ciertas cosas hubiera sido bastante difícil emularlo en Dungeons and Dragons, cosas como por ejemplo la magia corruptora, porque en un principio D&D no estaba diseñado para ese tipo de cosas. Así que a pesar de que hice un par de partidas, incluso inicié alguna campaña, la acabé dejando un poco de lado. Y bueno, en esta encarnación, la verdad es que veía con un poquito de sospecha, principalmente porque es muy tardía. He visto otras adaptaciones de juegos de rol para quinta edición que la verdad es que están hechas con... Bueno, no diría que son malas, pero digamos que hay algunas cosas que no tienen del todo el acierto que deberían. Y era un poco escéptico. Yo era un poco escéptico con estos libros. Dicho lo cual, este está muy bien. Este está muy bien. Además, este libro además hace un poco de doblete, porque ya habéis visto que tenía mapas y tal. Hace doblete con el libro de jugador. Te presenta incluso algunos asentamientos a nivel de jugador, o sea, no te viene con los detalles te vienen en la guía del máster. Y sobre todo nos presentan cosas como, por ejemplo, las reglas nuevas que tiene. No todas, porque hay algunas reglas que solamente son para jugador. Y principalmente casi todo lo que son las razas que hay. Esto, a diferencia de Señor de los Anillos quinta edición, se parece bastante más a Dungeons and Dragons. Señor de los Anillos quinta edición modifica un poco, quizás demasiado, todo lo que sería el paradigma de juego. Pero esto se parece un poquito más. Porque es un poco más reconocible como Dungeons and Dragons a pesar de que sea Grimdark. Dicho lo cual, vamos a hablar de las diferencias. Hay algunas diferencias como por ejemplo que los descansos, por ejemplo, a diferencia de Señor de los Anillos quinta, aquí los descansos son diferentes. De hecho, por ejemplo, hay 3 tipos de descanso. Está el descanso corto, el descanso largo, que es un descanso que no te recupera dados de golpe, y el descanso extendido, que es un descanso de 24 horas en un lugar seguro, que entonces ahí sí que recuperas dados de golpe. Tanto en el descanso largo como en el extendido, bueno, realmente en todos los 3 descansos, eres capaz de quitarte corrupción, porque ya os había comentado de que aquí la magia es corruptora. Es corruptora a nivel de que te puede dejar el personaje inútil. De hecho, a medida que vas lanzando conjuros o vas utilizando artefactos que hayas recuperado de los bosques de Davocar, vas acumulando puntos de corrupción. Y esos puntos de corrupción luego acaban pudiendo manifestarse de manera física, incluso corromperte directamente el alma. Eso evidentemente hace que llevar un mago tenga su tema. Tenga su tema, que pueda ser que no mole quizás demasiado tanto. Porque evidentemente vas con una bomba de relojería. No sabes hasta qué punto puede sobrevivir tu mago. De hecho, era un gran problema en el antiguo Simbarum. Principalmente porque el nivel de corrupción que ganabas haciendo magia era un poco demasiado. Era un poco quizás demasiado extremo. Dicho lo cual, aquí más o menos consigues puntos de corrupción, pero no se desbocan tanto. No se desbocan tanto a medida que los vas lanzando. Otros cambios que hay es que tenemos las razas. Evidentemente, todo lo que sería el arte es el arte de Simbarum. Que es un arte que es. En muchas ocasiones intenta, por ejemplo, dejar de todo lo que es las caras y tal. Algunas que sí que se aprecian. Ser un poco desvaídos, por ejemplo, en algunos rostros. Para que te puedas identificar un poquito más. Y en algunos casos se parece un poco al Alien, sí. La verdad es que parece que utilizan el mismo equipo de arte. Hay alguna cosa que la verdad es que mola bastante. Y lo que son los orígenes, aquí es donde nos encontramos con algunos de las novedades. Como por ejemplo, aquí los orígenes y los trasfondos son más o menos lo mismo. El origen es el que determina, y no la clase, los dados de golpe. Dependiendo de la raza que tengas, vas a tener unos dados de golpe u otros. Y además, cada uno de los orígenes tiene su propia lista
tiene su propia lista de trasfondos, literal, directamente. Además de ello, por eso te voy a colocarme un poquito así. Bien. Además de ello, tenemos las clases de personaje. Las clases de personaje son un poco distintas. No tenemos las clases de personaje normales de Dungeons and Dragons. Por cierto, os enseño algunas de las razas. Hay algunas razas que son nuevas con respecto a lo que teníamos en el Simbarón. Cosas como, por ejemplo, no muerto. Sí, aquí podemos jugar con un no muerto, aunque la verdad es que nos pueden llegar a cazar. En algunos de los suplementos hay incluso algún April Fools, como por ejemplo el pato. Pero bueno, el pato es extraoficial. Luego además tenemos como razas, bueno, como clases, el capitán. El capitán, que principalmente es una clase de apoyo, lo que sería antiguamente un líder en cuarta edición. Tenemos lo que sería el cazador, que sería a efectos prácticos lo que sería el ranger. Lo que sería el ranger, lo que sería el guardabosques, a pesar de que tiene otras cosas, aparte de cazador de monstruos. Tenemos cosas como, por ejemplo, el cazador de brujas. Tenemos el místico, que el místico es el lanzador de conjuros, que aquí entran prácticamente casi todos los lanzadores de conjuros que hay dentro del juego. Desde los teurgos, que son más parecidos a los clérigos, la ordo mágica, que es lo más parecido a los magos, creadores de artefactos. Por ejemplo, este arquetipo, por ejemplo, que es mago de bastón, que se dedica a combatir con el bastón y lo tiene todo concentrado, es un poco medio guerrero. Bruja, por ejemplo, también tendríamos. Cada uno viene con su lista de conjuros. Cada uno tiene una clase de lanzadora, o sea, lo que sería su habilidad, su característica de lanzador de conjuros es distinta. O sea, realmente es una clase que engloba dentro lo que serían los arquetipos, lo que serían las subclases. Las subclases son todas las clases de lanzadores de conjuros que hay dentro de Symbaroum. Además, el místico es el que tiene un umbral de acumulación de corrupción más alto. De hecho, cuando tú lanzas un conjuro, como vas acumulando corrupción, necesitas tener un umbral más alto. De hecho, cuando superas ese umbral, todo el mundo tiene, si no me equivoco, lo que sería el bonificador de competencia como umbral de corrupción. Los místicos tienen el doble del bonificador de competencia más su característica lanzadora. Con lo cual tienen más margen para ir lanzando conjuros que puedan más o menos corromperles. Además, a diferencia, lo que permite que sea un poco menos hardcore es que a medida que vas subiendo, puedes designar algunos conjuros como conjuros favoritos que te dan menos corrupción. O una cantidad una cantidad fija que viene con el nivel de conjuro. Y por lo menos más o menos controlarlo. En caso de que quieras hacer cosas más o menos seguras, puedes más o menos tenerlo controlado. En caso de que necesites un impulso extra, pues ya te puedes arriesgar. Tiene un cierto componente de riesgo el lanzamiento de conjuros que está bien. Que está bien en este sentido. Luego tendríamos lo que sería algo así como el Scoundrel, que es algo así como el Sinvergüenza. Que serían todas las clases de rogue, el explorador, el cultista, el ladrón, el espía, el matón, cazador de tesoros. Y luego ya tendríamos, por ejemplo, los guerreros, que los guerreros ya se parecen ya más a lo que todo el mundo conocemos, llamamos. Que bueno, ya tendríamos aquí guerrero tatuado, templario, sí, maestro de armas, guardián. Y luego tendríamos dotes. Aquí, evidentemente, como esto está siguiendo el SRD, tienen que hacer dotes nuevas para todo. Porque el SRD. O sea, bueno, tú puedes utilizar el Dungeons and Dragons, pero normalmente lo que es el SRD, que es el System Reference Document, no te viene con dotes. Así que tienes que tener dotes nuevas. Además de las dotes, todas las dotes que hay aquí en Symbaroum, en Symbaroum quinta edición, tienen un +1 a una característica y te dan habilidad. O sea, no hay de 3 habilidades. Normalmente no hay muchas de 3 habilidades. Creo que no hay ninguna de 3 habilidades y tal. Sino que te dan un +1, por ejemplo, a carisma y luego te dan una habilidad, un +1 a destreza y luego te dan una habilidad. Y además tenemos otra cosa que a mí me mola, porque esto no lo veo mucho, que son las cargas. Que son
dotes que te dan 2 puntos de característica, pero te dan una pega. Que son como, por ejemplo, ser adicto, por ejemplo, o tener un enemigo. Son lo que serían los defectos que normalmente tendrías en un juego de rol normal. De hecho, incluso te dan la opción de decir, pues mira, pues puedes coger el primer nivel, por ejemplo, y darles permitirles llevar una pega, con lo cual tendrán unas características mejores, pero van a tener algo interesante. Además, hay algunas que parece que están pensadas precisamente para que empieces con ellas, cosas como, por ejemplo, anciano. O sea, no tendría mucho sentido cogerlo para después. Luego tenemos dotes de origen, dotes de clase. O sea, que los dotes de origen son para las típicas dotes raciales. Y luego tenemos algunos. Luego además tenemos equipo nuevo. Tenemos una cantidad bastante ingente, por ejemplo, de armaduras, si no recuerdo mal. Entonces, por ejemplo, de armaduras ligeras, por ejemplo, tenemos 8 tipos. 8 tipos de armaduras ligeras. Además que hay algunas clases que van sin armadura o con armaduras ligeras. La verdad es que esto está bastante chulo. Además de que el sistema monetario es distinto. Bastante distinto. Tenemos artefactos menores, que son pequeños objetos mágicos que se pueden más o menos comprar y que se adaptan un poco al distinto sistema de magia que tiene esto. Y luego, evidentemente, tenemos una lista de conjuros, cada uno para cada una de las subclases del místico. Y descripciones nuevas. En caso de que. Para que podáis ver que no todo está de una manera tan vanilla. Hay algunas cosas bastante chulas, cosas como, por ejemplo, convocación de demonios, por ejemplo. Daemones, no demonios. Aunque más o menos hay mucha diferencia. Y la verdad es que este es un libro que está muy chulo. De hecho, a mí me ha llegado a sorprender que me dan muchas ganas de jugarlo. Bueno, realmente tampoco es ninguna sorpresa teniendo en cuenta de que más o menos me lo he ido pillando. Realmente es que pillé los PDFs porque me vino como compensación de una compra que me salió mal en Modifius. Y me pillé los PDFs y dije, pues no está nada mal, pues esto hay que tirar con ello. Para los próximos vídeos probablemente me ponga con el Game Masters y con el bestiario. El bestiario tiene cosas bastante curiosas. Aunque creo que es más bien una readaptación del bestiario antiguo de Symbaroum. Y el Game Masters hay que mirarlo con un poquito de cariño porque tengo un generador de aventuras. Y tengo que ver qué tal está. Así que probablemente esto lo hagamos ya en la próxima entrega. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.